Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jefferson Rodríguez y hoy les enseñaré 8 cosas que nunca debes hacer en un aeropuerto, así que quédate a ver todo el video. Primero, no descuidar el equipaje, ya que nos pueden robar o incluso introducir sustancias ilegales dentro de nuestro equipaje, porque nos confiamos de la seguridad que hay dentro del aeropuerto o simplemente nos distraemos, y esto nos puede causar incluso grandes problemas. Así que es muy importante tener siempre a la vista nuestro equipaje y, si es posible, ponerle un candado de seguridad. Segundo, consumir alimentos dentro del avión, ya que no consumir los alimentos que nos ofrecen dentro del avión genera sospechas de que llevamos en nuestro estómago sustancias ilegales. Entonces la tripulación en este caso tiene la obligación de denunciar ante las autoridades este tipo de comportamientos, y así cuando bajemos del avión nos llevarán a un lugar a hacernos pruebas de rayos X y a revisar nuestro equipaje, como también nos pueden hacer un interrogatorio. Así que muy importante, así no tengamos apetito, recibir y comer todo lo que nos den, ya sean bebidas, comida, así no nos gusten, no importa, porque si no vamos a generar esta sospecha y vamos a perder tiempo y pasar por cosas innecesarias. Muy importante y tenerlo en cuenta. Tercero, ¿qué decir en migración? Lo primero que debemos tener en cuenta es que solo debemos responder lo que se nos pregunta, o sea, ser muy puntuales en nuestra respuesta. Como por ejemplo, si nos preguntan cuál es el motivo de viaje, solo responder a qué vamos, no dar explicaciones de más, ya que esto puede generar sospecha y de una vez lo va a detectar el funcionario. También un error muy frecuente es ponernos nerviosos, ya sea porque es nuestro primer viaje o no viajamos con tanta frecuencia, nos ponemos nerviosos y esto lo va a ver el funcionario, lo va a detectar y puede que nos ponga problema o nos haga un interrogatorio, nos exija cada uno de los requisitos, que también debemos tener en cuenta esto. Llevar todos los requisitos, ya que puede que a una persona simplemente le pidan el pasaporte, pero puede que tú seas la persona a la que le exijan todos los requisitos. Entonces, tenerlos completos para ir sin miedo, sin nervios y sin ir asustados. Y así pasaremos sin ningún tipo de problema. También no hacer bromas, no les gusta, a los funcionarios no les gusta que les hagan bromas, ya que esto lleva un trabajo de logística, lleva mucha presión y a ellos les fastidia estas cosas. Entonces no hacer este tipo de cosas porque nos puede causar muchos problemas. Cuarto, llevar el equipaje necesario, ya que muchas personas cometen el error de llevar mucho equipaje y esto genera sospecha, ya que pueden pensar que llevamos sustancias ilegales o incluso mercancía para vender en otro país, lo que significa que aduana no va a aceptar esto porque es prohibido. También en el caso de llevar muy poco equipaje para una gran cantidad de días, no lo podemos justificar, no podemos justificar que llevemos un equipaje muy pequeño para tantos días de duración. También tenemos que tener en cuenta el peso. El peso normalmente en bodega es de 20 a 23 kilogramos y para cabina, que es el bolso de mano, lo máximo es 10 kilogramos. Mi recomendación, llevar lo justo y necesario para los días de estancia en el país. Quinto, dormir en el aeropuerto. Es uno de los errores más frecuentes a la hora de viajar y tenemos que tener mucho cuidado, porque si nos quedamos dormidos perdemos el control de nuestras pertenencias y nos pueden robar o incluso introducir sustancias ilegales a nuestro equipaje y vamos a tener graves problemas. Esto es muy frecuente en escalas o conexiones, y si estamos solos debemos estar muy atentos, ya que si nos llegan a robar algún documento o alguna pertenencia importante, nos podemos quedar varados en ese lugar. Entonces, muy importante estar atentos. Si tienen mucho sueño, aguanten y esperen a la hora del vuelo, ya que si es un vuelo largo tendrán mucho tiempo para dormir. También, si estamos dormidos, podemos perder el vuelo o no darnos cuenta de un cambio de última hora o de un adelanto del vuelo, y vamos a tener muchos problemas e inconvenientes. Sexto, llevar paquetes desconocidos. Es un punto a tener en cuenta, ya que muchas personas inocentes caen en este tipo de trampas, ya sean de delincuentes o incluso de nuestro círculo de amistades.
y consiste en que se nos acercan y nos piden el favor de que llevemos un paquete o una maleta y la facturemos a nuestro nombre, con la excusa de que llevan sobrepeso y no la pueden llevar ellos. Nosotros cometemos el error de llevar esta maleta y desde ese momento nos hacemos responsables de lo que lleva. Entonces puede traer contenido ilegal y nos puede causar grandes problemas judiciales. Así que si un desconocido se te acerca a pedirte uno de estos favores, lo mejor es decir no y que no abusen de nuestra amabilidad, ya que nos puede traer muchas consecuencias. Séptimo, llegar tarde a nuestro vuelo. Es algo que le sucede a muchas personas y que tenemos que tener en cuenta, que por ejemplo para vuelos internacionales debemos estar 3 horas antes en el aeropuerto y para vuelos nacionales 2 horas, pero también tenemos que tener muy presente que pueden ocurrir inconvenientes del camino al aeropuerto o incluso dentro. Podemos perdernos y no encontrar la sala de espera o nuestra puerta de embarque y así perder mucho tiempo. También tenemos que calcular que hay controles sanitarios y policiales donde nos pueden retener por algún cierto tiempo y si estamos a nada de que salga el avión podemos perder nuestro vuelo. Entonces es muy importante planear y anticipar todo este tipo de cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Llegar con anticipación a la hora establecida de nuestro vuelo. Octavo, embarcar deprisa. Es un error que cometen muchos de las personas que tienen poca paciencia, pero debemos tener en cuenta que siempre hay un orden establecido. Normalmente se ingresan los de primera clase o las personas con discapacidades o mujeres embarazadas o con niños. Así que no tiene sentido de que intentes hacer fila para entrar de primero, ya que solamente lograrás estresarte y obstaculizar el paso de los demás. También tener en cuenta de que tenemos un boleto, tenemos un asiento reservado para nosotros, así que ingresemos de primeros o de últimos, siempre vamos a tener este asiento, no va a cambiar. Así que no tiene sentido ni gracia estar haciendo fila y estresarnos o querer ingresar antes de tiempo. Cuando nos llamen, ingresamos y no va a haber ningún problema. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir y dejar un comentario de todas sus experiencias para que muchas personas conozcan algunos errores que han cometido y así estas no los cometan. También tengo un grupo de Telegram donde hablo de muchas cosas sobre España, así que si desean ingresar les dejaré el link en la descripción. Hasta un próximo video.